Bienvenidos a otro programa del coleccionista de talento. Antes de empezar, ¿no os pasa que uno pone en su casa los informativos y da la sensación de que en este mundo no ocurren más que desgracias y catástrofes de todo tipo? ¿No pensáis a veces que hemos venido a esta vida a estar constantemente resolviendo problemas? ¿Que el sufrir de un modo u otro es el factor común de la vida de la mayoría de las personas normales y corrientes? No os miento, a veces estos pensamientos tan pesimistas me invaden. Pero ¿sabéis qué? A veces también, por suerte, uno se cruza en su camino con algunas personas que pareciera que han venido a este mundo a arrojar un poco de luz. Personas cuya misión para sentirse realizadas es dedicarse a los demás, del modo que sea, pero cuyo objetivo es hacer la vida del prójimo un poquito mejor. Y hoy, amigos, tenemos sentada con nosotros a una de esas personas, Marta Fuentes. Noé, me has dejado sin palabras ya de buenas a primeras. Te dejas el listón ahora mismo aquí. A ver ahora cómo seguimos aquí arriba. No sé si me las merezco, de verdad. Pero muchísimas gracias por lo que has dicho. Hay que decir que yo cuando te conocí, que fue grabando contigo en Villanueva, ahora hablaremos un poquito por qué y de qué, fue la sensación que a mí me dio. Hablé contigo 4 palabras, porque fueron 4 palabras, pero a mí me transmitiste eso. De hecho, la segunda vez que volví a grabar contigo, fue ya cuando te propuse, oye Marta, me gustaría hacer esto contigo, ¿qué te parece? Y tú dijiste, bueno, ya veremos a ver. Y lo mismo me ha costado, que tengo que unas cuantas veces insistirte hasta que ya has cedido. Bueno, no es porque me gusta hacerme la difícil, es porque, bueno, estas cosas pues las considero muy importantes también y me preocupaba no estar a la altura de la situación, pero al final, como tú bien has dicho, me has transmitido la confianza para estar hoy aquí, así que estoy muy contenta. A fin de cuentas, como ya te expliqué en algún otro momento, esto es una especie de homenaje, entre comillas, a aquellas personas que, bueno, consideramos, o yo como presentador del programa, considero que, bueno, que merecen ese homenaje, o más bien que merecen contar y transmitir su historia porque le puede servir a alguien de inspiración. Entonces, hemos creído oportuno que Marta Fuentes tiene que estar aquí en este espacio. Pues por eso mismo, muy agradecida por darme voz, ¿no? Y ojalá y de verdad inspire o pueda inspirar a alguien. Bueno, Marta, para quien no te conozca, ¿vale? Que yo sí te conozco de haber estado contigo varias veces, pero para quien no te conozca, eres trabajadora social, que me han chivado por ahí que eres el mejor expediente de tu promoción, no sé si es verdad. Es cierto. Es cierto, eso tú no me lo habías dicho, ¿eh? Eres también investigadora y docente universitaria. O sea, ahora mismo estás investigando, estás desarrollando una tesis doctoral. Sí. Y además, desde hace relativamente poco, eres presidenta de APAD, que es la Asociación Protectora de Animales Desfavorecidos de Villanueva, ¿no es así? Así mismo es. Eres de Villanueva. Es la primera persona que traemos fuera de Villacarrillo. Ya era hora de abrir la frontera y coger a alguien de fuera de Villacarrillo. Para mí es un honor, hombre. Marta, se puede decir que hoy por hoy estás dedicando o intentas dedicar tu vida al compromiso social, ya sea, en este caso, con animales, incluso con personas. ¿Eso te viene desde que naciste? ¿Eso lo aprendiste? ¿Tuviste algún tipo de experiencia que te hizo decir, yo quiero dedicar mi vida a esto? Bueno, buen comienzo, podemos empezar por ahí. A ver, realmente tengo que dividir como en las dos partes, ¿no? Podemos hablar del tema de ayudar a las personas, ¿no? Y por otro lado con los animales. Voy a empezar por el de los animales porque es cierto que a mí desde siempre me han gustado mucho. Desde que era muy pequeña, con mi padre íbamos a alimentar a los perrillos abandonados que vivían por mi barrio y ahí empezó a despertar esa cosilla en mí. Pero a alimentar a esos animales que estaban en la calle, ¿no? Que eran callejeros. Sí. Porque sí. Sí. O sea, ahí ni siquiera había una protectora, Nada, era libre. Sí, era porque los veíamos pues que a lo mejor estaban muy flaquitos o lo que sea y entonces pues mi padre, que también le gustan mucho, me acompañaba y entre los dos, ya te digo, yo era así. Digamos que lo has mamado, o sea, el germen de que a ti un animal en circunstancias desfavorables te dé pena o te dé sentimiento, lo has mamado de tu padre en este caso. Sí, la verdad que sí, que a mi madre también le gustan mucho, pero él ha sido como el que me ha metido un poco en ese mundillo. Entonces ahí ya... ¿Qué? Eso, digo, el tema de los animales por una parte. Sí, eso por ahí. Y luego me han preocupado desde siempre mucho las desigualdades sociales y la injusticia social. El por qué unas personas pues
tenían una situación tan buena y otras, sin embargo, pues una situación tan vulnerable. No entendía muy bien el por qué existía eso y ahí fue cuando empecé a preguntarme pues qué podía hacer yo, cómo yo podía contribuir a intentar erradicar o eliminar esas desigualdades. De ahí nace, ¿no?, esa vocación. Pero, trabajadora social. ¿Qué hace una trabajadora social? ¿Cómo se define una trabajadora social? Porque Muy creo que bien. es un concepto bastante amplio, ¿no?, en general. Sí, bueno, yo creo que ya está empezando a calar en la gente el término de trabajadora social, porque antiguamente se denominaba asistenta social, porque se veía que la profesión consistía solamente en asistir, ¿no?, en asistir a quienes lo necesitan. Ahora no, ahora ya somos trabajadoras sociales porque no solo gestionamos recursos o ayudas económicas, cosas así, sino que contribuimos a que las propias personas sean quienes cambien su situación, sean quienes encuentren esas herramientas para poder salir de ahí. Entonces, Instruir a las personas, ¿no? sí, bueno, instruirlas o enseñarles a que vean dentro de ellas mismas que eso estaba ahí, ¿sabes? No es como que yo les tenga que dar algo, sino que encuentren eso que estaba ahí dentro. Tú ahora mismo estás investigando para tú ser doctora. Sí. ¿Cómo se llamaría el doctor en? En estudios de las mujeres, discurso y prácticas de género es lo que estoy haciendo. Vale, y dentro de ese doctorado estás haciendo la tesis, Sí. ¿cómo se denomina? Vidas tras el cuidado, Vidas tras el cuidado. Sí, experiencias de los diferentes agentes que intervienen en el cuidado remunerado. Háblanos de qué es tu investigación, qué tipo de investigación es, Sí. cuál es el objetivo. Vale, bueno, pues si yo tuviera que decir qué es lo que yo investigo, es sobre cuidados, para que nos entendamos. Es decir, quienes cuidan, cómo lo hacen, por qué, investigar por qué ese trabajo sigue tan invisibilizado, quién lo hace, que en este caso pues serían la mayoría mujeres, un poco por ahí. Entonces ya dentro de, pues miramos tanto la dimensión de las políticas públicas, es decir, qué leyes o qué medidas existen en la actualidad, pues que tengan que ver con los cuidados, hacia dónde va la tendencia ahora mismo en el Estado español en este caso, o también global. Luego, por otro lado, pues estamos viendo pues que hay un auge de las empresas de cuidado, ¿no?, de aquellas empresas que se dedican a proporcionar servicios o trabajadoras de ayuda a domicilio. La de las batas. Claro, Hay pero gente que la denomina la de la bata porque, sí. Bueno, no me quiero adelantar, ahora hablaremos No. de ese tema. Así es, en el pueblo es una cosa que sorprende mucho, que se la llama las de la bata blanca, Eso, ¿no? perdón, Las de la bata blanca, blanca, correcto. pero bueno, su nombre exacto sería auxiliares de ayuda a domicilio. Correcto. Entonces, bueno, pues por ese lado también vemos un poco el comportamiento que están teniendo las empresas y demás, y bueno, también investigamos obviamente a las propias trabajadoras y a las familias, que son quienes gestionan los servicios de cuidado. Las investigas a través de entrevistarte con ellas, de que ella cómo lo hace. Pues... O sea, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo también es constatar y ver qué tal está la realidad en ese sector, en ese mundo, digamos. Exacto. Entonces al final tiene que ser con contacto permanente con ese tipo de cuidadora o no sé si también cuidado. Pues se pueden tener diferentes metodologías. Nosotras estamos dentro de la metodología cualitativa, entonces dentro de esta, pues lo que más destaca, por ejemplo, pues son las entrevistas, ¿no? Entonces sí que es verdad que en algunos casos hago entrevistas, en otros, por ejemplo, he estado analizando las leyes, que eso sería más un análisis del discurso. En otros casos he hecho un análisis de las plataformas digitales de las empresas, ver qué imágenes usan, qué palabras usan para anunciar, pues, por ejemplo, sus servicios, cómo se refieren a las propias trabajadoras, cosas así. Entonces, combino diferentes metodologías. Pero al fin y al cabo, Marta, corrígeme si me equivoco, en el sector en el que ya te has metido, que estás investigando, ¿no te aleja quizá un poco del cuidado de personas en sí? Quiero decir, ¿es necesario formarse de forma reglada, que es lo que tú estás haciendo, con un grado, hiciste un máster seguramente para llegar al doctorado? ¿Es necesario realmente formarse hasta tal punto? Porque hay gente que se dedica a cuidar. Sí. Y no está haciendo todo lo que tú estás haciendo, ni mucho menos. De hecho, que piensa como tú, que ve las circunstancias que tú ves, pero no está desarrollando todo lo que tú estás desarrollando. Entonces, ¿por qué dices tú, no, quiero formarme hasta tal punto? Porque ya estás haciendo, digamos, lo máximo. Ya después del doctorado, cuando presentes tu tesis y seas doctora, ya
ya ha hecho casi lo máximo que se puede hacer. Seguirá investigando probablemente y escribiendo artículos, pero ya no hay más. ¿Por qué tomaste ese camino? Claro, es que esa es una muy buena pregunta porque yo llegué al doctorado de una forma un poco casual. O sea, te tendría que explicar un poco como la historia de cómo llegué hasta ahí. Bueno, pues... Yo hice el grado y cuando yo hice el grado me di cuenta que a mí lo que más me gustaba era todo lo que tenía que ver y relacionado con la dependencia, con todo lo que es la dependencia. Entonces, claro, como tú dices, hice el máster, pero yo en ningún momento pensé que yo iba a hacer un doctorado. Claro, bueno, tú no tenías 16 años cuando decidiste, voy a hacer trabajo social, y luego el máster, y luego el doctorado. O sea, eso no fue así, sino conforme fuiste conociendo, claro, fuiste haciendo más. Claro, es que de hecho yo tenía clarísimo que yo quería dedicarme a la intervención, que quería pues trabajar en servicios sociales, pues quizá en el área más destinada a dependencia, ¿no? Pero no pensaba seguir estudiando, como que yo dije, bueno, pues hasta aquí. Pero entonces pues salieron unos contratos en la Universidad de Granada y pues algunos estaban relacionados con el trabajo social y como yo en aquel momento estaba desempleada, bueno, estaba terminando el máster, dije, bueno, pues yo lo voy a echar, no creo que esto me cojan a mí. Digo, esto lo echa aquí todo el mundo, ¿no? No creo que esto a mí... Entonces yo lo eché y eso iba por expediente académico. Entonces, y fuiste la primera de tu promoción, pues ya ves, te dijeron lo que quieres, lo que tú quieres, hija mía. No, pero no te creas, porque podía optar cualquier persona, no solo de la Universidad de Granada, y que no hubiera sido solo de mi promoción, sino de cualquier promoción. Vale. Entonces yo ahí no sabía lo que iba a pasar. Entonces ya te digo, lo eché sin muchas esperanzas, y de repente un día estaba yo en mi casa y me llega la resolución que he sido la seleccionada. Entonces yo, claro, mi vida dio un vuelco, porque yo estaba que iba a hacer ya las prácticas del máster, que justamente la iba a hacer aquí en Villacarrillo, en la Algarabía. En la Algarabía, vaya, ocupacional. La iba a hacer y ya lo tuve que paralizar todo. Ya dije, mira, que me han llamado para trabajar, pero yo decía, madre mía, digo, yo voy a ser capaz de desarrollar este trabajo. Yo tenía la típica imagen, ¿no?, de que en la universidad hay gente súper intelectual. Sí, te da un pelín el síndrome del impostor ahí, ¿no? Sí, mucho vértigo. Entonces yo decía, uff. Pero bueno, también es verdad que tú venías muy preparada del grado porque te habían salido muy buenas notas. Sabía más o menos que valía, digamos, para eso. Pero bueno, te daba vértigo. Me daba vértigo. Es normal. Yo te soy sincera. Y entonces, claro, cuando ya entré con un contrato que se llamaba de garantía juvenil como joven investigadora. Ese es el que tuve, primero. Ese estuve 2 años allí en la universidad. Claro, estamos hablando que cuando acabas la carrera tienes 22. Acaba el máster, tiene 23, con 23 ya te pones a doctorar. Con 23 empecé a hacer el contrato de investigación. Que me estás diciendo a mí. Sí. O sea, hace 5 años ya. Sí. En 2021 fue cuando me seleccionaron. Entonces, claro, pues ahí fue cuando mi contrato estaba vinculado en un instituto de investigación. Empezaron a meterme pues en proyectos y en cosillas y ahí fue cuando verdaderamente descubrí lo que era investigar. Y ahí fue cuando ya me picó el gusanillo. Vale. Ahí. O sea, digamos que fue un poco de forma casual, fortuita, el hecho de que tú entrases ya a ese nivel de formación, pero que no era tu plan. No. Mucho menos. Te soy totalmente sincera. De hecho, siempre me río con mi directora de tesis porque tuvimos una conversación el primer día que llegué al contrato, que ella me dijo, bueno, Marta, ¿tú piensas en hacer el doctorado? Y yo le dije, no. Cero, digo, no, porque es que otros 4 años. Digo, yo tengo ganas de trabajar. Claro, es que llega un momento cuando te estás formando que siempre dices, no, la vida del estudiante es la mejor. Sí y no. Llega un momento que tú quieres ser solvente económicamente, quieres dejarte ya de depender de ayuda pública, como sea, para estudiar, quieres ya poder ser independiente, quieres trabajar y desarrollar lo que has aprendido también. Claro, entonces ya te digo que a veces creo también que tenemos, ya te lo he dicho a veces, que creo mucho en el destino y yo creo que es que a lo mejor yo tenía que estar aquí y aunque yo huía o quería, no sé, irme por otros caminos, pues al final la universidad me encontró. Y entonces ya pues cuando terminé ese contrato de 2 años, solicité el que tengo ahora, que es un contrato predoctoral que te permite hacer la tesis doctoral y a la vez dar clase en la universidad, impartir docencia. Entonces pues ya
conseguí también ese contrato, porque también son contratos muy competitivos, en las que no solo miran una nota de expediente, sino pues méritos, tu grupo de investigación, tu directora, compite mucha gente en toda España. La cosa se pone se puso fuerte, ahí, se pone dura. Se pone dura y lo mismo yo pues quería ser realista y decía, no sé si me lo van a dar, pero bueno, al final tuve suerte y sí me lo dieron. Ya van, por lo tanto, relacionándote con el mundo este de la intervención social, por decirlo de alguna manera, pues alrededor de 10 años. 10 años en los que habrás tenido múltiples tipos de experiencias. ¿Recuerdas alguna experiencia? No sé si, pues, no sé, harías prácticas de carrera también, imagino, ¿no? Te iba a tirar por ahí. No sé. Estamos conectados. ¿Dónde hiciste la práctica? La hice en los servicios sociales de La Chana, en Granada. Es un sitio bueno para aprender. Exactamente, probablemente. interesante. Bueno para aprender. Sí. ¿Tuviste alguna experiencia ahí o en cualquier momento de estos 10 años que llevas formándote que hayas dicho, esta experiencia a mí... Bueno, siempre tienes cosillas que te marcan y más porque, bueno... Son dos preguntas en una realmente, si has tenido una experiencia positiva que te haya dicho, sí, me alegro de dedicarme a esto, sí, o otra que te haya dicho, yo no valgo para esto. Esto es... Porque recordamos que es un sector muy complicado y muy duro a veces, en la que, por desgracia, hay que pasar a veces circunstancias que no son nada agradables para nadie. Te lo iba a decir. Yo creo que una de las cosas que primero tenemos que admitir es los privilegios que ciertas personas podemos tener, ¿no? Porque al final me considero una persona afortunada y cuando tú vas y ejerces como trabajadora social y te acercas a realidades que quizás tú no has tenido tan presentes, ahí aprendes a valorar las cosas de verdad y a enfrentarte a cosas realmente complicadas y duras. Es una profesión que hay que estar muy mentalizada. Yo, de hecho, por eso mis padres, cuando yo les dije que quería estudiar trabajo social, me decían, no te veo porque eres muy sensible y... Pero realmente quizás por eso, porque eres sensible, quieres estudiar trabajo social, ¿no? Quizás esa sea la causa. Claro. De ver esa injusticia y tú decir, papá o mamá, quiero equilibrar la balanza, quizás, un poco. O menos intentarlo, ¿no? Sí, ahora vuelvo con la pregunta que me has hecho, pero a raíz de esto, eso, yo cuando tenía que elegir lo que estudiar, lo que quería hacer, por ejemplo, a mí también la historia siempre me gusta mucho la historia, pero no veía, no tenía esa vocación, pero sentía que con el trabajo social sí podía hacer cosas. Al fin y al cabo, la historia era algo que te parece interesante, ¿no? Exactamente. Que te gusta, exactamente. ¿vale? Para tu hobby, para curiosear, para tal. Eso es. Pero eso dista mucho de ser algo a lo que te quieres dedicar. Eso es que te puede gustar algo, pero no te nace esa cosa de dentro, ¿no? De querer luchar, pues, eso, contra la injusticia. Entonces, bueno, volviendo con la pregunta que me ha hecho sobre las experiencias, como positivas te podría decir muchas, porque la verdad que considero que fui súper feliz haciendo las prácticas, conocí a un montón de gente, creo que en ciertos casos, pues, pudimos contribuir a mejorar el bienestar de algunas personas. Pero así como negativas, pues eso, a veces casos muy duros, muy complicados, que ves que las trabajadoras sociales estamos súper limitadas en cuanto a qué hacer. Tú por dentro puedes querer pues ayudar con toda tu alma a esa persona, pero no tienes recursos, no tienes las herramientas. No pones los pies en la tierra y a nivel práctico de verdad, luego no es tan fácil ayudar por eso, por limitación de recursos. Porque luego hay quizás también mucha gente en situación de desventaja social o que no es fácil trabajar con ellos también. Entonces quizás se juntan varios factores, ¿no? Que te impiden quizás hacer lo que te gustaría hacer, ¿no? ¿Algo quieres decir? Sí, generalmente la gente sí tiene voluntad, ¿Sí? Sí. Puede haber algún caso que no, pero ahí existe respeto y existe voluntad de cooperar y de mejorar. Pero sí que es verdad que yo ya te digo, recuerdo un caso de un asentamiento chabolista que había allí en Granada, en el que pues fuimos a negociar con ellos porque estaban en un lugar muy inseguro, en el que podía haber un incendio, en el que había muchos bebés y era un peligro tremendo porque tenían sillas de plástico y encima una estufa de estas enchufadas que se derrite la silla y Sí, que un desastre. Cualquier día era bueno para que pasase un desastre. Y claro, tú vas allí, ves a esos menores, ves esas situaciones y es que a ti como no se te va a partir el alma y dices, ¿y qué hago? Llamas al ayuntamiento o tal, mira, es que no podemos ofrecer más, es que no podemos hacer otra cosa y es
Es muy complicado a nivel mental luego llevar eso. Claro, y luego tú tienes uno de esos trabajos que se llevan a casa. Como estoy recordando, anterior a ti vino una chica, Nuria, que era psicóloga, y hablamos de este tema. Que bueno, pues habla con usuarios, con pacientes y tal, y luego pues esos problemas a veces hay que saber cuándo decir hasta aquí. Me dejo estos problemas aquí en la puerta del trabajo y en mi casa liberado, pero claro, cuando tú que has dicho, mencionaste un momento que eres muy sensible, empatizas demasiado con la gente con la que trabajas o a la que quieres ayudar, ¿cómo sales luego de ese entorno? Es decir, bueno, ya dejo de preocuparme por estas personas a las que intento ayudar y sigo mi vida porque es fin de semana y me voy de viaje con mi pareja, yo qué sé, y no quiero que eso me afecte en mi vida personal. ¿Cómo haces eso? Yo creo que nunca deja claro, de lado del todo las situaciones, siempre las tienes como ahí un poco presente, pero tienes que aprender pues a intentar sobrellevarlo y sobre todo cuando en ti esté esa cosa de al menos he hecho todo lo que esté en mi mano, cierta tranquilidad creo que te da. Pero sí que es cierto que, claro, yo tampoco puedo hablar mucho de esto porque al estar ahora mismo en el mundo de la investigación ya no estoy tanto... Estás metida en lo... Claro, en la intervención. En lo práctico, digamos, entre comillas, Claro, ¿no? la situación de la investigación es más cómoda en ese sentido porque no estás tan metida en ciertas complejidades. Claro, bueno, pero digamos, de un modo u otro, es el camino que tú has elegido Sí, para ayudar a la gente. exactamente. Que la investigación no es solo el Claro. trabajo de campo, digamos, entre comillas, sino también lo que tú estás haciendo, ¿no? Claro, hay una frase que lo resume eso muy bien porque es que sin una buena investigación no puedes hacer una buena intervención. Entonces, Literal. es como necesario, nos complementamos. Entonces, bueno, yo pienso que para lograr una buena intervención con una persona también tienes que estudiar muy bien sus necesidades, muy bien su situación, su historia social, para saber muy bien cómo canalizar, ¿no?, en diferentes aspectos de su vida, porque generalmente no llegan solo con una demanda, todo es más complicado, va engranando. Marta, imagino no, seguramente eres consciente de que el sector del que hablamos posiblemente sea uno de los que mayor precariedad laboral tenga. De hecho, muchas de las personas que se dedican a la atención a domicilio no están dadas de alta, o sea, son los que forman gran parte la economía sumergida que tiene este país. O sea, muchísimas personas. ¿Eso lo complica todo o ayuda? Quiero decir, porque al fin y al cabo, por desgracia, suerte, no sé, ahora me comentarás, hay muchas personas que no pueden ganarse la vida de otro modo y solo les queda eso, cuidar a un anciano o a una persona que está en situación de dependencia de cualquier tipo. Entonces, pues, como no puede dedicarse a otra cosa, pues se dedica a eso. Obviamente, sin dar de alta, una persona sin conocimiento ninguno, sin vocación. Ya. ¿Eso es bueno o es malo? Quiero decir, ¿es malo porque al final se está dedicando gente que no está preparada a cuidar de personas en dependencia, con los peligros que eso puede conllevar? ¿O es bueno porque si no fuese por eso habría mucha gente que no tendría quien los cuidase, quien mirase por ellos, quien... Cuéntame. Bueno, a ver, yo creo que antes sí que a lo mejor existía, ¿no?, esa concepción social o esa idea de, bueno, que es que a los cuidados se dedica quien no puede o quien no vale para dedicarse a otra cosa, pero eso está cambiando mucho porque de hecho ya hay varios ciclos de formación, ciclos formativos de grado medio y de grado superior, que es que son dedicados a enseñar, a cuidar a personas dependientes. Entonces, quizá en un pasado sí que estaba, pues eso, existía esa creencia, pero yo creo que hoy en día hay mucha gente que sí que quiere cuidar y que le mueve eso y que se forma para ello, pero respecto a las personas que puedan entrar en ese mundo porque o no encuentran otras oportunidades o no han podido o no les queda otra, ¿no?, en resumidas cuentas. Porque Marta, no podemos olvidar que todos los trabajos tienen lo suyo, obviamente, Sí. pero el trabajo de cuidar de alguien dependiente a veces es duro. Es muy complejo. Ya es complejo y duro cuando es tu madre, tu hermano, tu familiar, pues cuando es un desconocido, quizás a lo mejor lo es más aún. Entonces, no cualquiera puede desarrollar, ¿no? Es durísimo y por eso me da coraje que no se valore tanto en la sociedad. Por eso No, mismo. desde luego.
porque no solo a nivel pues físico, que puede ser a lo mejor el levantarlos, acostarlos, manipular a estas personas, que es duro, porque muchas veces son mujeres y son personas pues que no pueden, o sea, que tienen un determinado peso y cuesta manipularla o lo que sea, a nivel físico y a nivel sobre todo mental. A nivel emocional. Correcto. Es durísimo cuidar, durísimo, porque tú lo has dicho, cuando es una persona que no es de tu familia, bueno, pues al final yo creo que hasta cierto punto te lo puedes tomar como un trabajo, yo creo que lo normalizas. Puedes separar quizá. Puedes separar quizá un poco más, pero cuando encima es tu familiar al que estás cuidando, eso es, tú sabes, cuando por ejemplo tienen Alzheimer, enfermedades degenerativas, en las que luego eso entraña una serie de situaciones muy complicadas, es tu padre o es tu madre. Ves que tu madre día con día no te reconoce o no te... Eso marca, ¿eh? Eso es durísimo. Entonces por eso valoro tanto este trabajo, tanto el trabajo formal como el informal. Cuidar es que es vital para la sociedad. Nos cuidamos desde los inicios, en la prehistoria, la sociedad está hecha para cuidado y estos son los que sostienen la vida. Entonces, bueno, creo que es algo que nos atraviesa a todas las personas. Bueno, pues me gustaría que se valorara, como te digo, más en la sociedad y creo que hay gente súper preparada de formación y tal y que lo hará estupendo, pero también creo que habrá mucha gente que quizá no tenga ningún conocimiento, pero sin embargo... pero lo haga estupendamente también, sí. ¿Y quién cuida al cuidador, Marta? La pregunta del millón, pues las cuidadoras, conozco personas que son cuidadoras porque tienen a su madre mala, que aparte son auxiliares de ayuda a domicilio y que tienen hijos. Son triples cuidadoras, su vida entera, desde que se levantan hasta que se acuestan, a los demás. Y luego para que las llamen las de las batas blancas, sí. ¿Sabes? Entonces, incluso a veces con otros términos más despectivos aún. Exactamente. Y luego también creo que tendríamos que valorar mucho aquellas mujeres también migrantes que vienen, o sea, no abandonan, pero dejan a sus familias en sus países de origen para venir aquí a cuidarlas de otras personas. Imagínate el coste emocional que tiene eso. Entonces, bueno, también muchas veces hablamos de las personas migrantes muy rápidamente. Y incluso en un tono despectivo, pero no somos conscientes realmente, porque eso es extrapolable a todo. Estamos hablando de esto porque la entrevista que nos ocupa y el sector que nos ocupa es la intervención social, el trabajo social, pero en una provincia como la nuestra, evidentemente agrícola, también se puede extrapolar a la agricultura. Totalmente. Sin gente extranjera estaríamos fatal porque no podemos desarrollar muchos trabajos y este es un buen ejemplo de ello, que me alegra mucho que lo saques. Sí. Y como tú dices, hay mucha gente que no es consciente. No lo valora en absoluto, incluso a veces cuando cuidan a sus familiares ni siquiera aún así les tienen cierta consideración. Iba a decirte ahora mismo, eso cambia cuando te ves en la tesitura de necesitar a alguien que cuide a tu madre porque tú trabajas 24/7 y no tienes un hueco y tal y cual. Pero incluso así hay gente tan terca que ni siquiera, que no quiere ver la realidad. Sí. Bueno, se lo estás diciendo tú que te dedicas a ello. Claro, es que conozco personas que cuando viene la ayuda de la dependencia, que te asignan a una auxiliar ayuda a domicilio a tu casa, han llegado y le han dicho a la trabajadora social, mira, como me traiga una marroquí, una gitana o tal, a mi casa no va a entrar. Prefiero no tener ayuda a domicilio que eso. Dios santo. Eso existe todavía. Y eso tú lo estás diciendo con conciencia de causa, ¿no? Es que te han contado que... Sí, es duro. O sea, escucharlo ya impresiona, pero es verdad, es así. Marta, me sabe mal, pero tenemos que ir a publicidad hace un rato, de hecho, que deberíamos de habernos ido a publicidad y me molesta porque está esto ahora mismo en su punto. Así que no escapéis, nada, ya por una cervecilla rápida, que volvemos nada, en 10 minutillos o menos, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Y volvemos de publicidad para seguir hablando, mejor dicho, con Marta Fuentes, una villanovense. Ya por fin hemos traído a alguien de Villanueva, que tiene yo ganas, joder. Marta, seguimos hablando del tema de la intervención social, el trabajo social, que es tu vida, tu dedicación. Y ya quiero cambiar a otro tema, porque tu vida, aunque eso es en gran parte de tu vida, pues bueno, en tu vida también hay otros aspectos que me gustaría mencionar. Y tengo aquí una pregunta
que me gustaría soltarte antes de cambiar de tema, porque creo que mucha gente se la plantea llegado el momento. Y es, pues bueno, tú tienes unos padres que tienen cierta edad y bueno, los puedes medio cuidar porque son achaques de la edad, un poco de demencia quizás, bueno, lo puedes sostener, tal, a nivel físico también puedes cuidar, pero llega un momento que tus padres están quizás, o no, hay gente que no llega a esos extremos, pero hay algunos que sí, tus padres o cualquier persona. Llega a una situación de dependencia que tú no puedes llevar adelante, por tiempo, por el tipo de dependencia que tú no eres capaz de abordar. Entonces, pues, en el caso de las personas mayores, pues llega un momento que la familia o los hijos se cuestionan la pregunta de ¿residencia? ¿Sí o no? Una residencia de ancianos. Hay un tabú de que no, va a meter a tu padre en una residencia, que parece que meter a tu padre en una residencia es condenarlo a pasar sus últimos años en tortura. Y hay quien dice que no, que nadie lo va a cuidar como en una residencia. Y hay gente que incluso entra en una residencia que se queda impactada pues, porque ve a usuarios que, pues bueno, pues que tienen ciertas dependencias que son duras de ver, porque no están acostumbrados. No estamos acostumbrados, la gran mayoría de la sociedad, a ver ese tipo de circunstancias en personas, hasta que nos toca, ya a lo mejor una edad muy avanzada. Entonces ven eso y dices, ¡buf! Entonces, ¿qué pensamos de la residencia? Marta, ¿qué le dices a esa gente? Bueno, a lo mejor mis padres se cabrían con esta respuesta, pero a ver, yo estoy a favor de las residencias. Yo no estoy a favor de que se las demonice tanto. Creo que al final son entornos para personas que tienen una serie de necesidades y en las que creo que se les atiende. Hombre, habrá centros en los que quizá no, pero generalmente ahí pues se entiende muy bien qué es lo que tienen, hay especialistas, hay fisios, hay enfermeros, hay auxiliares, hay psicólogos, generalmente son centros muy preparados en los que también una cosa muy importante que me parece que hay es que pueden socializar entre ellos, porque muchas veces las personas mayores, cuando ya mueren sus parejas o están solas por X razón, pues se aíslan, ¿no? Se acostumbran a vivir en soledad y eso no es bueno. Eso no es bueno, entonces creo que en las residencias también pues se permite pues es que no se pierda esa cosa social, ¿no? Esa unión con más personas, esa relación. Sí, entonces yo no estoy en contra, creo que son recursos necesarios porque como tú bien has dicho, en la sociedad que vivimos ahora, en la que las mujeres trabajamos, en las que los hombres también trabajáis, necesitamos ayuda porque si no tenemos que abandonar nuestras carreras profesionales para poder cuidar. Que hay mucha gente que lo hace y lo respeto profundamente. Claro, por supuesto, obviamente. Hay mucha gente y me parece estupendo. Y también quizás porque se lo puede permitir. Claro. No todo el mundo puede permitirse dejar de trabajar para cuidar a lo mejor a sus padres. Hay otros que sí, pues bueno, por sus circunstancias vitales, pero no. Entonces, tú en tu caso sí mencionas que, porque hay cierto tabú con la residencia, pero no muchas veces la residencia sí, pues a lo mejor ciertos profesionales que no hacen bien su trabajo. Pero es algo independiente que no tiene nada que ver con el hecho de afirmar que una residencia es un lugar diseñado y preparado para cuidar de personas con ciertas dependencias, ¿no? Siempre puede haber un mal profesional, pero en cualquier entorno. Aquí mismo puede haber un mal profesional. En cualquiera, en la universidad, en cualquier sitio, pero sí que creo que cada vez se está controlando más, todo eso. Entonces hay que dejar de demonizar bueno, realmente esto te lo habla cualquier centro, al centro ocupacional de la Gravia, por ejemplo. Sí. Conozco a personas que no quieren llevar a su hijo, por ejemplo, al centro ocupacional, su hijo que tiene algún tipo de diversidad funcional, porque no, dice que llevarlo ahí es como empeorar la situación. Porque, y fíjate, estoy hablando del centro ocupacional, que puede ser de los mejores centros de Andalucía, pero constatado, no porque lo diga yo. Y aún así hay gente reticente que piensa que no. Es como llevar a un anciano a una residencia, no, eso es empeorarlo porque no está con su familia, porque no, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Es que existe mucho estigma social y mucha desinformación en torno a ciertas cosas. Y de hecho, a colación de lo que has dicho, nosotros sabes que el refugio de animales lo tenemos cerca del centro ocupacional también de Villanueva. Entonces un día estaba yo por allí y me paró un señor y me dijo, oye, mira, una pregunta. Digo, uy, a ver, ¿qué va a querer? Y me dice, no, que si es por aquí donde está el colegio de los subnormales. Joder, así te lo suelto. Yo me quedé blanca, porque dije, no me lo puedo creer. ¿Y cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? Yo le dije, mira, eso que tú buscas no existe. Digo, yo creo que es muy importante
el lenguaje que utilizamos para referirnos a ciertas personas. Es que ni siquiera, yo no empleo el término discapacidad, yo no lo empleo porque para mí el más respetuoso es el que has usado tú, que es diversidad funcional. Entonces yo creo que a esas personas también hay que educarlas. Claro, no, de hecho, eso ha cambiado mucho en los últimos años. Menos mal. Gracias a la vida, ¿no? Que eso ha cambiado porque es cierto que hace, pues no sé, 50 años, la gente con diversidad funcional o la gente dependiente en cualquier, no sé, alguien que venía sin pierna por, no sé, esa gente era pero apartadísima. Parecía que no tenía espacio ya en la vida social. Gracias a Dios el ser humano ha evolucionado, ha cambiado y nos hemos dado cuenta que esa gente tiene su hueco en la sociedad como el que tienes tú, como el que tengo yo. Sí, sí. En cualquier caso, toda esa persona sí, la puse en su sitio. Se fue enseñado a su casa. Sí, ya está, todos los días se aprende algo nuevo. Totalmente. Le tocó. Marta, me gusta que hayas sacado lo del refugio de animales, porque ese es el otro tema del que quería hablar contigo. Eres presidenta de APAD, de la Asociación, ¿cómo era? Asociación Protectora de Animales Desfavorecidos de Villanueva, desde hace pues, un añete o así, ¿no? Puede ser. Antes había otro presidente, cambiaste de presidente, ahora eres tú. No sé, ¿tenéis junta directiva? ¿Tienes vicepresidente también? Sí, ¿Tienes... sí. Claro, para montar la asociación tiene que haber una junta completa, ¿no? Exacto. ¿Por qué te lanzas a otro marrón? Porque tú tanto... Ni siquiera estás en Villanueva, estás en Granada. Estás en Granada y... con muchas historias, porque estás investigando, estás tal, y dijiste, quiero ser presidenta esta vez. O simplemente pues ya tocaba cambiar de presidente y dijiste, pues venga, pues me propongo yo. No, realmente, la verdad no te voy a engañar, nunca me ha interesado especialmente el cargo, exactamente, porque de hecho nuestra forma de funcionar es una forma muy horizontal, en la que aunque yo pueda ser la presidenta... Eres presidenta porque tiene que haber alguien. Exactamente, a mí mi voto vale exactamente el mismo voto que el de otra persona, incluso hay gente que no está en la junta directiva y tiene voz y voto, porque yo lo veo así, porque para mí cada persona que baje a ayudar tiene su voz y su voto. Es un igual como todo. Sí, entonces yo no me ofrecí a serlo, sino que pues las compañeras me eligieron, confiaron en mí, y pues ya que habían confiado en mí, pues dije, no puedo fallarles, y entonces fue cuando acepté. Así que fue también ahí. Vale, quizás también, aparte de que tu padre te mostrase esa parte de la vida, ¿no? El hecho de ayudar a los animales, quizás hubo algo en tu vida también que te hizo un poco ser como eres. Ya que tienes un perro, pues con cierta dependencia. Cuéntanos la historia de tu perro, si quieres. Sí, yo encantada. Porque yo ya la conozco porque hablamos de ello en su día. Sí. Y claro, porque yo he visto fotos y yo no me explicaba y te pregunté y me quedé pues anonadado. Es que fíjate que hay como un hilo conductor de mi vida y es que los cuidados me atraviesan. Sí. Cuidados en trabajo social, investigo sobre ello y además pues con los animales también los cuido. Entonces, ¿cómo llego yo a la asociación o cómo llego a ser voluntaria y tal? Es por eso mismo, porque a mí siempre me han gustado, siempre he intentado buscarle hogar y tal, pero fue hasta que pues a mi perro Frankfurt, pues de la noche a la mañana dejó de andar, se quedó paralítico. ¿Eso siendo un perro joven? Siendo un perro de 7 años, ahora lleva 11 paralíticos, tiene 18. Entonces de la noche a la mañana le pasó y yo cuando vino el veterinario estaba grave y el veterinario como que dijo, bueno, hay familias que en estos casos lo sacrifican. Y yo le dije que yo no iba a sacrificar al perro, que yo iba a luchar todo lo que pudiera por él y que íbamos a hacer lo que hiciera falta. En ese momento estaba aceptando una carga. Claro, con 15 años. Las cosas como son, o sea, sí. La realidad es la realidad, no es lo mismo un perro que está completamente sano, digamos, que un perro que está paralítico, o sea, las piernas de atrás es lo que no le funcionan. De mitad de la espalda hacia atrás. Hacia todas las piernas, por lo tanto... Esfínteres, todo. Claro. Todo. Entonces, vas a tener que estar detrás del perro prácticamente 24/7, durante toda su vida. Sí. Un perro que es de talla pequeña, porque si vive tantos años suele ser de talla pequeña y tenía 7, o sea, a ese perro bien cuidado le quedaban por lo menos otros 10 años. Fíjate que lleva 11 años todavía, que ya es viejete el perro. Sí. Entonces ahí tú decidiste seguir adelante con tu mascota. Con el apoyo, obviamente, pues de mis padres y de mi madre sobre todo, que es también quien está en el pueblo y quien cuida más de él,
Porque yo, claro, vengo los fines de semana, yo no lo tengo en Granada, entonces sin mi madre nada de esto Claro, podría ser posible. claro. Yo antes le he hecho un reconocimiento a mi padre, pero es que sin mi madre, que es quien, vamos, mi perro es que la ama. Entonces imagínate. Pero sí, cuando a Frankfurt le pasó eso, pues como que me hizo reflexionar, me tocó el corazón y dije, ¡fuah! Ahí fuera hay tantos perros igual o peor que Frankfurt, que necesitan a alguien. Y a mí siempre que me ven con mi perrillo siempre me dicen, ¡ay, qué suerte ha tenido de que lo tengáis vosotros! ¡Qué suerte ha tenido con vuestra familia! Y yo siempre les digo, la suerte la tengo yo, porque no sabéis todo lo que me ha enseñado él a mí. Y de verdad lo bueno que ha traído a mi vida, porque gracias a él, mira todos los que he ayudado, porque él fue quien me metió. Y pues ya como nace la asociación, pues precisamente por un caso de una perrita que estaba muy mal por el pueblo. Entonces, de repente, gente random que no nos conocíamos. Perdona, tú llevas de la asociación desde sus primeros momentos. Sí, desde el día 1. Vale, Sí, vale. sí, somos fundadoras. Ah, vale, Sí. no tenía yo ese dato. Sí. Entonces, claro, nos juntamos gente random que no éramos ni amigas ni nada. Y dijimos, Pero compartíais esa forma de ver las cosas. Eso es. Y fue cuando nos lanzamos. El caso de una perrita Zoe estaba fatal, de las peores perras que yo he visto. Y pues, a partir de ahí, pues, germinó la semilla, nació la asociación. Y es verdad que en estos 9 años que lleva, pues lo que tú dices, ha entrado y ha salido mucha gente, han sucedido muchas cosas. Pero Al el final, cometido, el objetivo, es el mismo. siempre es el mismo. Sí. Lo habéis desarrollado de mejor o peor manera como habéis podido, porque esa Como otra, podido. Marta, ¿cómo funcionáis? Porque esto necesitáis de un poco del altruismo de la gente, Sí. de que les colaborar a nivel económico o a nivel práctico también, ¿no? Sí, de hecho aprovecho esto para pedir voluntarios porque siempre son necesarios, ¿no? Pues que quieran bajar al refugio o que vengan a pasear los perros o que simplemente sean casas de acogida, siempre se necesita ayuda humana. Y bueno, respecto a los medios económicos y demás, la verdad que bueno, ha sido una lucha constante. Llegamos sin saber nada, prácticamente, sin un sitio, sin nada, gracias al ayuntamiento, la verdad que siempre nos ha apoyado. Sí hemos tenido un sitio y lo seguimos teniendo, pero bueno, si no fuera por la solidaridad de las personas, por los mercadillos, las ferias, las cosillas que vamos haciendo, esta asociación hubiera terminado su cometido hace mucho tiempo, no por falta de ganas, pero por imposibilidad. ¿Cómo fue ese momento, Marta, cuando te dice a ti el veterinario, mira que... Porque vosotros empezaréis y veríais que el animal pues no andaba de atrás, se arrastraba, pero bueno, podéis pensar que era algo transitorio, ¿no? Que el animal le había pasado algo, se le ha hecho daño y por eso no... Pero fue el veterinario que os dice, no, el perro ya se queda así. Tú recuerdas, porque tenía 15 años, Claro, sí. era un adolescente... ¿Recuerdas el momento en que te dice eso? ¿Cómo te tomas eso? Fatal, fatal. Yo no lo entendía, yo no entendía cómo eso podía haber pasado. Entonces lo que hice fue meterme en internet, empezar a buscar información, me dijo que no iba nunca más a hacer pipí solo, ni nada. Porque, ¿cuál es el diagnóstico clínico que le dijeron? O sea, ¿algo que le pasa a más perros? Una hernia discal. Una hernia discal. Una hernia discal, simple y llanamente. Y simple y llanamente. Y nos dijo que si lo operaban, que no aseguraban que volviera a andar, porque claro, aquí no hay fisioterapeuta, no hay medio. Entonces que no iba a tener, y que era un riesgo, Además, una operación muy complicada y que como ya para está. no asegurarte que encima iba a andar. Sí, Entonces decidiste no intervenir. Sí, cuidarlo como pudiéramos. Entonces ya te digo, pues dije, vamos a buscar en internet. Bueno, pues no sé cómo tengo que ayudarle a hacer pipí, pues voy a aprender. Empecé a ver vídeos pues para vaciarle la vejiga. Como estaba muy débil de las patas de delante, todos los días me iba con él a correr con el perro con la silla de ruedas para que fortaleciera. La parte superior. Entonces ya la parte aprendió, delantera. se puso como un toro y se arrastraba y entonces ya no necesitaba la silla de ruedas en mi casa. Claro. Entonces como que fue duro, pero supe reconducir la situación. Creo que dije, bueno, si él está luchando por su vida, vamos a luchar también los demás y vamos a intentar que lo que le quede, que en aquel momento no sabíamos si era mucho o poco. Claro, él tenía 7 años por aquel entonces. No, y que también las enfermedades reducen la esperanza de vida. Correcto. Aparte es cardiópata. Entonces yo decía, no sabemos si será mucho o poco. Yo nunca pensé que iba a durar 18 años. Tiene 18 años el tío, ¿sabes? Es que va ya a alcanzar la mayoría de edad. Ya mismo tú verás. Muy fuerte, Pero no nos rendimos. Ahí seguimos con él. ¿Qué te puedo decir? Marta, y dentro de la asociación,
Recuerdo algún momento también que ha sido especial, es decir, me alegro de estar llevando a cabo esta labor con esta gente que son tus compañeros, porque con esa gente, con tus amigos, con los miembros de la asociación, algo habréis danzado, con animales y animales y animales. Sí. ¿Recuerdas algún momento que te haya marcado dentro de esos 9 años que ha estado la asociación? Quiero, como tú dices, hacer un reconocimiento también a las compañeras de la asociación, porque es que es lo que te digo, somos una piña y sin una y sin otra esto no podría ser posible. Hay gente que se dedica a difundir, otras bajan y limpian, otras hacen los viajes. Cada uno tiene su papel. Sí, o incluso nos vamos cambiando. Sí, o intercambiáis nos también. vamos cambiando, pero o sea, estoy muy contenta porque ahora estamos como muy unidas, vamos en una misma sintonía y así se trabaja mucho mejor, y es lo que tú dices. Y como momento inolvidable o súper feliz fue hace poquito, que llevábamos con un perro que era un mastín viejito, estaba tuerto, en fin, llevábamos con él 3 o 4 años, no conseguíamos que saliera, que encontrarle una familia, y hace poco ocurrió el milagro y finalmente se fue adoptado a Málaga, a una pedazo de finca allí con unas piscinas, con palmeras. Está el tío que parece que vive de vacaciones. ¡Buah! Y lo ves tan feliz, y que en el refugio estaba pues un poco triste, y de repente te mandan esos vídeos corriendo, disfrutando, y dices, pues por estas cosas me dice la pena todos los malos ratos, porque también hay malos ratos. Joder, me imagino. Muchos, por desgracia. Sobre todo cuando llaman, ¿no? Para una intervención. Mira que he visto que un animal y el animal está prácticamente moribundo, pues no sé, porque tiene leishmaniosis, está desnutrido, está... Atropello. El atropello, mamma mía. Eso de primera te entra una congoja que para qué. Pero luego es lo contrario, cuando tú solucionas este problema, eso Claro. tienes que sentirte... Claro, esa es la recompensa. Tú lo haces para conseguir eso. Entonces, mira, nosotros hemos actuado en casos hasta pues bastante dramáticos. Fíjate, personas que tienen síndrome de Noé, recogen todos los animales que pillan, los meten sin tenerlos bien, sin tener los medios. Hemos entrado en casas así, donde estaban pues los gatos encerrados en jaulas de pájaros colgando, los perros luchaban entre ellos y se mataban para poder comer. El síndrome de Noé, para quien no lo sepa, corrígeme si me equivoco, es como si tuviese síndrome de Diógenes, pero con animales. O sea, recoges todo animal que ni puedes cuidar ni Como siquiera. el arca de Noé. Exactamente. Que de ahí viene. Metes, pero hasta un punto que no puedes controlar y están peor Sí. que si estuviesen Sí. fuera. Que esa es otra, el servicio y el favor que le hacéis tanto al Ayuntamiento de Villanueva como tal, pero a los vecinos en general, de un animal que está fuera, que eso entraña ciertos peligros, porque al final son animales que cuando están en situación de nutrición o tal, incluso se pueden volver hasta peligrosos. Vosotros solucionáis esos problemas. Y es por amor, no es amor al arte, es altruismo. Amor Puro a los altruismo, animales. Amor a los animales. Sí. Con vuestra pequeña ayuda del ayuntamiento puntualmente que os da, y luego de los vecinos también de Villanueva. Y eso es de apreciar, y por eso estaba hoy aquí, en parte también. Quería hacerte una última pregunta, porque ya nos tenemos que ir, porque la primera parte nos hemos pasado un poquito de tiempo, para servir un poquillo la polémica, ya que estamos. Lo tengo apuntado así, tal que así. ¿Se puede dormir con tu perro en la cama y después ir a una corrida de toros? Uf. Uf. Lo hay, ¿eh? Te aseguro que lo hay. Terreno Te pantanoso. aseguro que hay gente que... los animales, pues si duermo con mi perro en la cama. Si a mí mi perro es como mi gato, pero la corrida de toros no me la pierdo, la de la feria. Bueno, ya está. Yo tengo ciertos pensamientos, obviamente, y hay cosas que a lo mejor no puedo entender desde mi prisma, no puedo llegar a empatizar en ese sentido, pero bueno, me imagino y conozco gente que pues a lo mejor le gustan las corridas de toros, o incluso es cazador y luego le encantan los animales y cuida a los animales y los quiere. Yo creo que depende mucho, pues, no tanto de lo que te guste o lo que te deje de gustar, sino del tipo de persona que tú seas. Yo no lo puedo compartir, no lo entiendo, pero tampoco quiero, ¿sabes?, como juzgar. Me mantengo ahí en el respeto, intento respetar, pero no lo entiendo. Ya está. Genial. Marta, quiero que mires esa cámara y de un modo u otro pues pida colaboración para Paz. Porque hace falta, siempre, esto no se acaba, esto es algo permanente porque siempre habrá animales que lo necesiten, ojalá y cada vez menos, a lo mejor llega un día en los que ya no hay ningún animal, pero es raro, siempre habrá animales que necesiten de vuestra ayuda. Entonces quiero que mires esa cámara
y efectivamente pues diga, pues no sé cómo puede colaborar con vosotros, de la forma que sea. Vale, pues a esas niñas como yo, ¿no? Como en su día, que le encantan los animales, que no sepan cómo pueden ayudar, pues les invito, ¿no? a que se unan a la asociación, a que colaboren con nosotros, como bien he dicho antes. Puedes hacerlo de diversas maneras y con distinto nivel de implicación. Puedes desde ayudarnos a pasear, ayudarnos a recaudar pues en ferias, en mercadillos solidarios, cosas así. También podéis venir a limpiar o a lavar a los perros. Y bueno, si a alguien no le viene bien ninguna de estas opciones, siempre está la opción también de ayudar económicamente. Entonces, pues siempre está abierta nuestra cuenta bancaria por si alguien quiere hacer cualquier tipo de donación. Aunque podamos pensar que es pequeña, ayuda muchísimo y puede cambiar vidas de muchísimos animales. Incluso para los presupuestos más pequeños tenemos una cosa que se llama teaming, que solo cuesta 1 euro al mes. 1 euro que es que te lo gastas en un paquete de patatas fritas. Claro. Y ese euro al mes a nosotros nos ayuda muchísimo, muchísimo. De hecho, hemos hecho el dinero del teaming, siempre lo utilizamos para pagar facturas veterinarias, porque ahí es donde más dinero se nos va, muchísimo dinero. Pero que también podéis traer pues pienso, juguetes, camas, cosas que ya nos sirvan. Siempre agradecida y dispuesta. Y vamos, que si os apuntáis, estupendísimo. Genial, pues dicho queda. Esta es, señoras y señores, Marta Fuentes, que tiene aquí apuntado otras 3 cosillas. En la escuela de teatro desde los 4 o 5 años, enamorada de la cultura y del cine, inquieta y con talento. ¿Quién me habrá dicho eso? ¿Esto sabes? Mi Diego, que lo quiero también mucho. Mi Diego es el mejor, y también me acuerdo mucho de él y le agradezco mucho porque la habilidad que tengo de también hablar en público y todas estas cosas, parte de ahí, ¿no? Viene de ahí, viene del teatro, esa inquietud, o sea, todo también le debo muchísimo a Diego y lo aprecio muchísimo, él lo sabe, lo tengo, vamos. Seguro que lo sabes. Sí, Lo sí, digo yo sí. que sí. Y el teatro pues me encanta, ¿qué te puedo decir? Las demás niñas iban a baile o a fútbol o cosas así, y a mí me metió mi madre en el teatro y yo dije gracias, porque es que no he podido ser más feliz, no he podido ser más feliz ahí. Genial, pues lo he dicho público. Marta Fuentes, que hoy creo que nos vamos de aquí con una lección, y es que tenemos que cuidar a los que nos cuidan, a los que cuidan. Sí, también. ¿Te parece bien eso como síntesis de esta tertulia que hemos hecho? Sí, A mí me parece gusta. muy bien, sí. Vale, Marta, muchísimas gracias por venir y dedicarnos este tiempecillo. Ha sido un placer estar contigo y hablar contigo, más bien. Y bueno, esto no quita otra, quizás en un futuro pues hacemos una segunda parte, si tú lo estimas oportuno. Claro, yo te quería dar las gracias también a ti por dar voz, a temas tan interesantes, ser altavoz de estas cosas que creo que son importantes también en la sociedad, y bueno, por contar con una villanovense, que no lo hemos dicho, pero siempre orgullosa de mis raíces y de mi Villanueva, por supuesto, por bandera. Genial, dicho queda. Os emplazamos para el siguiente capítulo del Coleccionista de Talento, que no sé cuándo será, pero bueno, cuando sea, pues bienvenido será también. Nos vemos, ¿vale? Hasta luego.